¿Puede un pequeño acto de bondad cambiar no solo el destino de alguien, sino también tu propia vida? A veces, los giros más inesperados comienzan con decisiones que tomamos en momentos en que parece que casi no hay opciones. Esta es la historia de Pedro González, un humilde zapatero de un pequeño pueblo en el sur de América. Las estrechas calles del viejo barrio de Santa Rosa eran conocidas por Pedro desde su infancia. Allí, en un diminuto taller con un letrero descolorido que decía González e Hijo, pasaba los días inclinándose sobre viejos zapatos y botas que parecían no tener salvación. Pero bajo sus hábiles manos, la piel agrietada cobraba vida, los tacones desgastados se nivelaban, y las punteras desgastadas volvían a brillar como si fueran nuevas. La gente decía que Pedro tenía un don. No solo reparaba zapatos, sino que les devolvía el alma. El taller se encontraba al final de la calle Esperanza, que en español significa esperanza. Una ironía que Pedro notaba a menudo al mirar la caja vacía al final del día. Las grandes tiendas con zapatos baratos de China estaban lentamente robando a sus clientes. Ahora, la mayoría de sus visitantes eran personas mayores, aquellos que valoraban la calidad y no seguían la moda, además de algunos transeúntes ocasionales con una correa de zapato inesperadamente rota o una suela despegada. A pesar de las dificultades financieras, Pedro nunca perdió su dignidad. Su pequeño taller siempre estaba ordenado, las herramientas dispuestas en perfecto orden, y él recibía a cada cliente con una sonrisa sincera, como si fuera la persona más importante del mundo. En la pared sobre su mesa de trabajo colgaba una foto descolorida de sus padres, el único recuerdo de ellos después de que murieron en el mismo año, cuando Pedro aún era un adolescente. Hijo mío, recuerda, la verdadera riqueza no se mide por el dinero en el bolsillo, sino por las buenas acciones y las personas a las que has ayudado en momentos difíciles, solía decirle su padre. Pedro recordaba esas palabras cada vez que debía ahorrar en el almuerzo para pagar el alquiler del taller. A veces sentía que la bondad era un lujo que solo podían permitirse las personas adineradas. Sin embargo, algo en su interior le decía que su padre tenía razón, incluso si esa verdad no ayudaba a pagar las cuentas. La vida de Pedro era simple y predecible. Cada mañana se despertaba con los primeros rayos de sol, preparaba un modesto desayuno de tortas y café, y abría su taller a las 8 en punto. Su casa consistía en solo 2 habitaciones, un dormitorio y una cocina, conectadas al taller por un estrecho pasillo. Nunca se quejó del destino, aunque a veces las noches de invierno eran frías debido a un viejo calefactor, y el techo goteaba durante las fuertes lluvias. Pedro heredó su habilidad de su abuelo, quien fue un conocido zapatero cuando su pueblo era aún muy pequeño. Las manos deben sentir la piel, como un pianista siente las teclas, decía el abuelo, mientras enseñaba al pequeño Pedro. De niño, Pedro pasaba horas observando cómo las manos arrugadas del anciano convertían trozos de cuero en resistentes y cómodos zapatos que servían a la gente durante años. Pedro amaba su trabajo con todo su corazón. Cada puntada, cada golpe del martillo le traían satisfacción. Pero los tiempos habían cambiado. Ahora la gente prefería comprar zapatos baratos en supermercados, que duraban una temporada y luego se tiraban. Las grandes corporaciones inundaron el mercado con productos de producción masiva, y los artesanos como Pedro estaban al borde de la supervivencia. En el último año, los negocios habían ido particularmente mal. Pedro luchaba por pagar las cuentas, y ya pensaba en cerrar el taller y buscar cualquier otro trabajo. Pero la idea de dejar el oficio al que había dedicado toda su vida le rompía el corazón. Además, ¿qué sabía hacer aparte de reparar zapatos? A sus 50 años, comenzar de nuevo parecía casi imposible. A pesar de todas las dificultades, Pedro mantenía su bondad y dignidad. Nunca se negaba a ayudar a los vecinos, y a menudo arreglaba gratis los zapatos de las personas mayores que vivían solo de una pensión modesta. Debemos ayudarnos unos a otros, decía, cuando personas a las que conocía le ofrecían dinero, sabiendo que no podían pagar. En esos momentos, parecía escuchar la voz de su padre. La bondad siempre regresa. Quizás no de inmediato, y no de aquellos a quienes ayudaste, pero regresará. Y aunque la vida no premiaba a Pedro con bienes materiales, tenía lo que no se puede comprar con dinero: una conciencia limpia y el respeto de los que lo rodeaban. Las personas le saludaban en la calle y siempre lo trataban con reverencia.
don Pedro. Incluso los jóvenes, lo que era inusual en estos días. Todo cambió en un martes lluvioso, cuando un desconocido entró en el taller de Pedro. Era un anciano alto y delgado, con una barba plateada y unos ojos sorprendentemente claros, del color de un lago de montaña. Su ropa estaba desgastada, pero limpia, y en sus manos sostenía un par de viejas botas de cuero que parecían haber recorrido miles de kilómetros de caminos. «Buenos días, maestro», pronunció el anciano con una voz que sonaba como el susurro de las hojas de otoño. «¿Se pueden salvar a mis fieles compañeros? Hemos viajado mucho juntos». Pedro examinó atentamente las botas. La piel era de alta calidad, pero las suelas estaban casi completamente desgastadas, y las costuras se habían abierto en muchos lugares. Cualquier otro maestro habría rechazado un trabajo así, pero Pedro veía que esas botas significaban mucho para su dueño. «Haré todo lo posible, señor. Venga en 3 días», respondió, mencionando un precio que era mucho más bajo que el costo real de una reparación tan compleja. El anciano sonrió, como si esperara exactamente esa respuesta, dejó las botas y se fue sin decir más. Lo extraño era que, a pesar de la intensa lluvia, su ropa no tenía ni una gota de agua. Pedro se puso manos a la obra. Al despegar la vieja suela, descubrió en el tacón de una de las botas una pequeña cavidad, donde había 3 monedas. Eran de un material similar a la plata, pero más pesado y cálido al tacto. En cada moneda había grabado un símbolo extraño. En la primera, una mano. En la segunda, un libro. En la tercera, algo parecido a una estrella o un sol. Pedro nunca había visto monedas así antes. Tal vez eran muy antiguas o provenían de algún país desconocido para él. Su valor podría ser considerable, especialmente para los coleccionistas. Quizás ese dinero sería suficiente para pagar el alquiler del taller durante varios meses, o incluso más. Esa noche, Pedro tuvo dificultades para dormir. Giraba las monedas en sus manos, reflexionando sobre qué hacer. ¿Debería devolvérselas al anciano? Pero podría no saber de su existencia. O las monedas estaban escondidas ahí intencionadamente, como una prueba de su honestidad. ¿Y si el anciano no regresaba? Pedro dejó las monedas en la mesita de noche junto a la foto de sus padres, y finalmente se sumió en un sueño inquieto. En el sueño, vio a su padre, que estaba junto a la ventana de su antiguo hogar, mirando hacia el horizonte, como hacía siempre cuando reflexionaba sobre algo importante. «Cada moneda tiene 2 caras, hijo mío», dijo su padre sin volverse. «Pero el verdadero valor lo define cómo la usas». Pedro despertó con los primeros rayos de sol, sintiéndose inusualmente claro. Las palabras de su padre del sueño resonaban en sus oídos, como una campana. Sabía lo que debía hacer, aunque esa decisión iba en contra de toda lógica. Las monedas no le pertenecían, pero si el anciano no sabía de ellas o no regresaba por las botas, lo que era muy probable dadas las condiciones de las botas, entonces Pedro no las usaría para él. En lugar de eso, ayudaría a aquellos que necesitaban más que él. Esa mañana, después de terminar la reparación de las botas del anciano, Pedro se dirigió a la farmacia. Allí era donde a menudo veía a una joven llamada Consuela, que siempre preguntaba por los medicamentos más baratos. Su pequeño hijo Miguel sufría de asma, y los costosos inhaladores consumían casi todos sus escasos ingresos. Consuela trabajaba de limpiadora en varias casas, a menudo hasta tarde en la noche. Generalmente una vecina cuidaba de Miguel, pero el niño pasaba mucho tiempo solo. Pedro a veces lo veía sentado en los escalones de su casa, delgado, con grandes ojos oscuros en los que brillaba una inteligencia y paciencia poco infantiles hacia su enfermedad. Esperando un momento en que Consuela se alejara del mostrador con una expresión de decepción habitual en su rostro, Pedro se acercó al farmacéutico. «¿Cuánto cuesta un tratamiento completo para el niño Miguel, hijo de Consuela?», preguntó en voz baja. El farmacéutico mencionó una suma que hizo que Pedro se quedara sin aliento por un momento. Era mucho dinero. Pero sacó la primera moneda y la colocó sobre el mostrador. «No sé el valor exacto de esta moneda», dijo Pedro, «pero es antigua y seguramente tiene valor. Por favor, paga el tratamiento del niño y pon el resto en una cuenta para futuros medicamentos. Solo te pido que no digas que es de mí». El farmacéutico miró la moneda con curiosidad y, al evaluar su rareza, aceptó. 2 días después, Consuela llegó al taller de Pedro con lágrimas en los ojos. «Don Pedro, ha sucedido un milagro», exclamó. «Un benefactor anónimo pagó el tratamiento de Miguel. Ahora tiene todos los medicamentos que necesita.
No vas a creerlo, pero ya está mejor. El doctor dice que es un caso raro, una mejora tan rápida con su tipo de asma. Pedro sonrió y le ofreció una taza de café. Mientras escuchaba a Consuela compartir sus esperanzas para el futuro y sus planes de encontrar un mejor trabajo, ahora que no necesitaba gastar todo su dinero en medicamentos, sintió una calidez en el pecho. Tal vez esta moneda realmente tenía algún tipo de poder especial, o quizás el poder residía en el mismo acto desinteresado de ayudar. Una semana pasó, y el anciano misterioso todavía no había regresado por sus botas. Pedro ya no esperaba verlo. La segunda moneda decidió utilizarla después de un encuentro fortuito con el anciano profesor Héctor Ramírez. Don Héctor había sido una vez un respetado profesor de historia en la escuela local. Pedro lo recordaba desde sus años escolares. Un maestro estricto, pero justo, que sabía contar la historia de tal manera que cobraba vida ante los ojos de los estudiantes. Pero hace unos años, la escuela fue reestructurada. Muchos maestros fueron despedidos, y don Héctor se quedó sin trabajo. Ahora, sobrevivía con trabajos esporádicos dando clases particulares a los pocos padres que podían permitírselo. Un día, Pedro escuchó a don Héctor hablar en una pequeña cafetería con el dueño sobre su sueño de abrir un club educativo gratuito para niños de familias pobres que no podían permitirse clases adicionales. Para ello, necesitaba alquilar el espacio de una antigua biblioteca, pero no tenía dinero ni para el primer pago. Estos niños merecen más, decía don Héctor con amargura. Muchos de ellos tienen un verdadero talento, pero sin educación nunca podrán desarrollarlo. Al día siguiente, Pedro se dirigió al municipio, donde se trataban los asuntos de alquiler de locales públicos. Allí se reunió con el secretario del alcalde y le entregó la segunda moneda con la solicitud de pagar anónimamente el alquiler de la biblioteca durante 6 meses para el proyecto educativo de don Héctor. Ya en una semana, la antigua biblioteca se llenó de voces de niños. Don Héctor, entusiasmado por el apoyo inesperado, se había transformado. Sus hombros encorvados se enderezaron, sus ojos brillaron, y su voz recuperó la fuerza de antaño. Cada día después de la escuela, los niños se reunían en la biblioteca para aprender no solo historia y matemáticas, sino también música, pintura e incluso actuación. Don Héctor había atraído a otros maestros mayores, como él, que eran entusiastas de su labor. De vez en cuando, Pedro pasaba junto a la biblioteca y sonreía al ver a don Héctor, gesticulando con las manos mientras contaba sobre las pirámides mayas o demostraba un experimento con un volcán casero. La atmósfera en el barrio había cambiado notablemente. Los padres contaban con orgullo los logros de sus hijos, y por las noches se llevaban a cabo reuniones comunitarias y celebraciones en la biblioteca. Sin embargo, los negocios de Pedro seguían yendo de mal en peor. La reparación de zapatos apenas cubría los gastos de materiales, y ya había comenzado a pensar en vender algunas herramientas para pagar el alquiler del próximo mes. Pero cada vez que veía las caras felices de los niños en la biblioteca, o escuchaba cómo Miguel, el hijo de Consuela, reía jugando con sus compañeros sin sufrir un ataque de asma, Pedro sabía que no se arrepentía de su decisión. Tenía una relación especial con la tercera moneda. Sentía que debía usarla con la máxima sabiduría. La respuesta llegó de manera inesperada, cuando una tarde, su taller se llenó con la figura de una joven empapada por una repentina lluvia. Se llamaba María López, y era la nieta de la anciana Dolores, con quien Pedro solía comprar tortas. Mientras Pedro preparaba un té para que se calentara, María contó que estaba esperando a que la lluvia amainara para ir a la escuela de arte, solo para mirar las clases a través de la ventana. La joven tenía un sorprendente talento para el dibujo, pero su familia no podía permitirse pagar por la educación. «¡Mira, don Pedro!». María sacó de su mochila un trozo de papel enrollado. Era un retrato de su abuela, hecho a lápiz, pero tan vívido que parecía que iba a hablar en cualquier momento. Cada arruga, cada mirada estaba capturada con una asombrosa precisión y amor. «Sueño con aprender a dibujar de verdad», confesó María. «Un maestro de la escuela de arte vio algunos de mis trabajos y dijo que podría conseguir una beca. Pero para eso hay que pasar primero un curso básico. Y cuesta tanto dinero que nunca tendremos». Cuando la chica se fue, Pedro se quedó en silencio en su taller por un rato. Sobre la mesa frente a él, la última moneda con el símbolo de una estrella o un sol descansaba. A la mañana siguiente, se dirigió a la escuela de arte El Sol y se reunió con el director. Después de una larga conversación, durante la cual Pedro mostró el dibujo de María, el director accedió a aceptar el pago del curso completo para la joven de forma anónima,
como una beca de un benefactor. Quizás esta moneda tenga un gran valor, dijo Pedro. Si su valor excede el costo del curso, utilice el resto para materiales para María y otros estudiantes talentosos de familias pobres. 2 días después, todo el barrio estaba comentando la increíble noticia. La tranquila y tímida María López había obtenido una beca completa en una prestigiosa escuela de arte. Su abuela Dolores lloraba de alegría mientras repartía tortas gratis a todos los vecinos en celebración del acontecimiento. Ahora, las 3 monedas habían sido utilizadas, y Pedro sentía una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. No se arrepentía de su decisión, pero la realidad era dura. El dinero estaba escaso, casi no había clientes, y el arrendador ya había insinuado 2 veces que si Pedro no podía pagar en el próximo mes, tendría que desalojar el lugar. Sin embargo, algo había cambiado en su alma. A pesar de la incertidumbre sobre el futuro, Pedro sentía una paz interior que no había experimentado en muchos años. Sabía que había actuado como lo haría su padre, y ese pensamiento calentaba su corazón, incluso en los momentos más difíciles. Pasó un mes. La situación de Pedro se volvió completamente desesperada. Las facturas de electricidad llegaron con una marca roja de última advertencia, y el dueño del taller le dijo claramente que había encontrado un nuevo inquilino dispuesto a pagar el doble. A Pedro solo le quedaba una semana para encontrar dinero o despejar el espacio que había sido su vida. Comenzó a empacar sus herramientas, envolviendo cuidadosamente cada una en un viejo periódico. Algunas de ellas le habían sido heredadas por su abuelo, y eran como una extensión de sus propias manos. La idea de tener que venderlas le causaba un dolor casi físico, pero no había alternativas. El jueves por la mañana, mientras Pedro organizaba sus cosas, el timbre sobre la puerta sonó inesperadamente. En su taller entró una mujer elegantemente vestida con una bolsa en la mano. ¿Es usted don Pedro González?, preguntó. Me llamo Elena Rodríguez. Soy cirujana en el hospital de la ciudad. Mi enfermera Consuela no deja de hablar de su maestría. Tengo muchos zapatos caros que necesitan cuidados profesionales. La mujer sacó del bolso varios pares de zapatos de lujo que realmente necesitaban reparaciones. El precio que estaba dispuesta a pagar hizo que Pedro abriera los ojos de par en par. Era 3 veces más alto que sus tarifas habituales. Es un precio justo por un verdadero maestro, sonrió la doctora Rodríguez. También le he hablado a mis colegas sobre usted. Ellos también se pondrán en contacto. No había pasado mucho tiempo desde que ella se fue cuando don Héctor llegó a la puerta acompañado por un grupo de niños de su club educativo. Don Pedro, nos enteramos de que está teniendo problemas con su taller, dijo el viejo maestro. Los niños decidieron ayudarle. Estamos estudiando la historia de las artesanías, y su taller es el lugar ideal para una clase práctica. Los niños rápidamente se pusieron manos a la obra. Algunos pintaban las paredes, otros limpiaban ventanas, y otros colgaban carteles hechos a mano anunciando el mejor taller de zapatos de la ciudad, en las calles cercanas. En unas pocas horas, el taller se transformó de manera sorprendente, luminosa, limpia, con un letrero recién pintado que se podía ver desde lejos. Al día siguiente, María llegó con un maestro de la escuela de arte. Traían un sorprendente proyecto, una serie de bocetos de calzado de moda con patrones únicos al estilo de los antiguos mayas y aztecas. Don Pedro, este es mi proyecto de graduación, dijo María. Mi maestro dice que un diseño así podría atraer turistas y amantes del estilo individual. Si acepta colaborar, podríamos crear una línea de zapatos únicos. Pedro estaba atónito. En solo unos días, su moribundo negocio había cobrado un nuevo aliento. Nuevos clientes llegaban cada día. Muchos preguntaban específicamente por el diseño exclusivo de María, que se estaba volviendo cada vez más popular. Pronto, Pedro no solo pudo pagar todas sus deudas, sino que también pudo contratar a un ayudante, un joven que quería aprender el oficio. Un día, cuando Pedro cerraba el taller después de un día particularmente exitoso, el conocido perfil del anciano con la barba plateada y los ojos claros se acercó a él. ¿Mis botas están listas, maestro?, preguntó el anciano con una ligera sonrisa. Pedro no podía creer lo que veía. Ya casi había olvidado las botas, que había guardado cuidadosamente en una estantería, ahora completamente reparadas y cuidadas. Sí, señor, por supuesto. Pedro se apresuró al taller y regresó con las botas que ahora se veían casi como nuevas, pero habían conservado ese carácter especial que se adquiere solo con los años de viaje. No estaba seguro de que regresara. Siempre vuelvo a aquellos que pasan la prueba, respondió el anciano enigmáticamente, inspeccionando cuidadosamente el trabajo. Excelente.
Eres un verdadero maestro de tu oficio. Pedro dudó, pero luego se armó de valor. Señor, debo confesarle algo. Encontré 3 monedas en el tacón de una de sus botas. Yo no las mantuve para mí, pero tampoco podía simplemente esperar su regreso. Le contó al anciano toda la historia. Sobre la enfermedad de Miguel, sobre el sueño de don Héctor de ayudar a los niños, y sobre el talento de María. Con cada palabra, el rostro del anciano se iluminaba, y sus ojos brillaban como si reflejaran las estrellas. Así que eso es lo que ha cambiado en el barrio, asintió el anciano cuando Pedro terminó de narrar. Sabes, estas monedas solo caen en manos de quienes son dignos de usarlas. Muchos las habrían guardado para sí mismos, otros las habrían vendido a coleccionistas. Pero tú viste en ellas una oportunidad para ayudar a otros, incluso cuando estabas en dificultades. Eso era la verdadera prueba. El anciano sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de cuero. Este es el pago por tu magnífico trabajo, colocó la bolsa sobre la mesa. Y recuerda, las monedas eran solo una herramienta. La verdadera fuerza siempre estuvo en tu corazón. Cuando Pedro abrió la bolsa después de que el extraño visitante se marchó, ahí estaban las 3 mismas monedas que había encontrado en la bota. Solo que ahora entendía su verdadero significado. La mano, símbolo de ayuda. El libro, símbolo de conocimiento. Y la estrella, símbolo de talento y esperanza. La vida en el barrio de Santa Rosa había cambiado para siempre. El taller de Pedro no solo se convirtió en un lugar donde reparaban zapatos, sino en un verdadero centro comunitario. Aquí se reunían las personas para discutir noticias, pedir consejo, o simplemente pasar el tiempo en buena compañía. Los estudiantes de don Héctor a veces venían a escuchar historias sobre el oficio, y María abrió un estudio de arte justo a la vuelta de la esquina. Miguel, el hijo de Consuela, se había recuperado por completo y se convirtió en ayudante de Pedro, mostrando una sorprendente inclinación por la artesanía. Algún día, este taller será tuyo, le decía Pedro con orgullo, y cuando le preguntaban sobre el secreto de su éxito, Pedro siempre respondía: la verdadera riqueza llega cuando das, no cuando tomas. Cada persona es una moneda con 2 caras, en una está lo que recibimos, y en la otra lo que damos, y solo depende de nosotros qué lado mostrará nuestro destino. Muchos no entendían el profundo significado de estas palabras, pero sentían su verdad. Y cuando alguien en el barrio se encontraba en problemas, la gente recordaba la historia de las 3 monedas, y cómo una persona con su bondad cambió la vida de muchos. Gracias por ver la historia de Pedro y sus 3 monedas. Si te ha gustado esta fábula sobre la bondad, la generosidad y la fe, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más historias inspiradoras que calientan el corazón y nos recuerdan los valores importantes de la vida. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te conmovió más de la historia de Pedro? Quizás tienes historias similares de tu vida, cuando un pequeño acto de bondad llevó a grandes cambios. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Ayudan a crear contenido que resuena en sus corazones. Dale me gusta y comparte este video con amigos y familiares. Juntos podemos difundir más bondad e inspiración en este mundo.